imposible de evitar que los gobernantes van a ser malos. Esa es la visión realista de Popper. No podemos evitar a los malos gobernantes y no podemos evitar que ellos cometan tonterías, es imposible evitarlo. Lo único que podemos hacer es neutralizar a los malos gobernantes y reducir el alcance de los desatinos, de las malas decisiones políticas de estos gobernantes, para que el precio a pagar por la sociedad en su conjunto no sea demasiado alto. Eso es todo, estimado público. O sea, es un programa que parece extremadamente modesto, pero que tiene atrás de él una reflexión muy desarrollada y sobre todo muy exacta de cómo han sido los sistemas que han tratado de mejorar el mundo, y verlos también en el caso de la filosofía política. Entonces, como conclusión de esta primera parte, Hegel cree que es imposible la construcción de cualquier utopía. Por eso es el pensamiento anti-utopista por excelencia. Imposible la construcción de ese mundo mejor. Lo que tenemos que hacer simplemente es la construcción, no de modelos ni de personas adecuadas para mejorar el mundo, sino instituciones que tengan una larga vida, como por ejemplo un poder judicial más o menos independiente, un parlamento pluralista, una opinión pública despierta. O sea, son varias instituciones, algunas localizadas en el poder, otras localizadas fuera del poder político, como la prensa libre, una opinión pública despierta, estudiantes universitarios, medio rebeldes, así como ustedes, me imagino. Entonces, Popper, estimado público, lo que propone en el fondo es un sistema muy parecido a los que existen hoy en Europa Occidental, que, como ustedes saben, son gobiernos mediocres. ¿Quién se va a acordar hoy, o quién sabe hoy quién es, por ejemplo, el primer ministro de Bélgica, etcétera? ¿Quién se va a acordar el año que viene quién ha sido el primer ministro en Gran Bretaña? Son detalles que con toda seguridad la gente se va a olvidar. Pero la gente tiene confianza en instituciones que duran mucho, que son relativamente estables y que tienen sobre todo la vigilancia de una opinión pública, prensa, televisión o de la enseñanza universitaria, de una opinión pública más o menos crítica. Por eso es que la teoría de Popper se llama el racionalismo crítico. Este racionalismo crítico, estimado público, está basado en la libertad de expresión, en la libertad de publicaciones. Para Popper, este es el gran aporte, el aporte fundamental de la cultura occidental al mundo moderno. Es decir, en lugar de una sociedad cerrada, como era la sociedad de la utopía platónica, que estaba prácticamente aislada del mundo, o las utopías que hemos visto en este curso, la de Moro, la de Bacon, que eran en islas, en lugares cerrados al mundo, lo que propone Popper es lo contrario. Cuanto más abierta es una sociedad, abierta al mundo, a los peligros que significa la apertura. O sea, según Popper, no hay que tener miedo a las opiniones contrarias, más bien hay que fomentarlas. El Estado tiene que fomentar la pluralidad de opiniones. Entonces, él cree que esa sociedad abierta, con opinión pública más o menos despierta, más o menos crítica, siempre, estimado público, sobre todo despierta y crítica con respecto al Estado, al gobierno, que para él es el mal máximo. Entonces,
con esta sociedad abierta, crítica, discutidora, debatidora, es la que evita los males mayores. El estimado público estudia la autoría platónica, las teorías de Hegel, el marxismo y también el experimento marxista por excelencia en la historia universal, que ha sido la Revolución Soviética de 1917. Y como ustedes tal vez saben, una de las primeras o la primera medida del régimen soviético bajo Lenin en noviembre de 1917 fue prohibir todos los periódicos opositores. O sea, se terminó en un instante la prensa libre y además Lenin impidió la reunión. Se habían realizado las elecciones para una asamblea constituyente que debía reunirse en diciembre de 1917 en San Petersburgo, porque esa asamblea contaba con una multiplicidad de partidos políticos. El partido bolchevique era importante, pero solamente había obtenido en elecciones libres, supervisadas por los bolcheviques, había obtenido solamente el 25% de los votos y de los escaños parlamentarios. Y eso obviamente Lenin, como personificación de la verdad histórica, como monopolizador de la verdad política, no podía aceptar que solamente su partido tuviese una representación minoritaria. Entonces la Asamblea Constituyente fue naturalmente desbaratada a golpes de fusil. Esos son, según Popper, los datos que lo han impresionado en la vida. O sea, cómo estos regímenes que creen ser la encarnación de la historia, de la razón, etc., con los pies o con los fusiles, desbaratan, o sea, impiden el núcleo mismo de la racionalidad. Según Popper, el racionalismo crítico, el núcleo mismo de la razón, es sola y exclusivamente la capacidad de diálogo, crítica y discusión abierta. O sea, no existe algo así como la razón que puede ser intuida por un cerebro brillante como Marx o como Lenin para la praxis. Eso Popper no cree que existe, ese espíritu que sabe todo y que por lo tanto no necesita del consejo, del asesoramiento de otros. Popper cree, estimado público, que la razón se expresa exclusivamente en el debate, o sea, en la discusión abierta, en la manifestación de opiniones que pueden ser entre sí contradictorias. Por eso el Parlamento, justamente el Parlamento que contiene a la oposición, que contiene partidos opuestos al gobierno, es la forma más racional de hacer política. Porque el debate abierto, la discusión pública, sería la única forma de alcanzar ideas y modelos racionales para la praxis. Modelos que según su sistema, el sistema del racionalismo crítico de Popper, es el sistema de probar, fracasar y volver a probar. Trial and error, como él lo ha denominado en inglés. O sea, probar un sistema y notar que está falso, volver otra vez a probarlo. O sea, no hay la idea perfecta salida de un cerebro privilegiado como el de Hegel o Marx, que tengan la verdad histórica. Eso no existe según Popper. Por eso él está en contra del materialismo histórico de Marx, porque él cree que toda la filosofía marxista ha nacido del cerebro privilegiado de ese pensador. Ese pensador no ha discutido con sus pares, sino que ha establecido una verdad definitiva
después de haber pensado solo él mismo, o sea, sin debate público y abierto. Entonces, ¿por qué cree él que ese sistema va a fracasar? La historia lo demostró poco después. Porque ese sistema no tiene elementos de autocorrección. Como no permite el debate público y abierto, no se pueden discutir los errores, mejor dicho, no se pueden admitir medidas equivocadas, falsas, cifras que están fuera de la realidad, metas, por ejemplo, de los planes quinquenales que están fuera de la realidad. Nada de eso se puede admitir, según Popper, en un sistema cerrado, donde alguien monopoliza la razón porque ha leído a Marx, porque es el continuador del maestro fundador, o porque simplemente es un espíritu hegeliano superior. Entonces, el racionalismo crítico de Popper, esa tendencia a probar y equivocarse y volver a probar, etc., sin fin, nunca tiene fin ese proceso. Ese proceso entonces nos hace desconfiar de soluciones que son calificadas como definitivas. Ustedes, estimado público, son muy jóvenes, seguramente no han escuchado al vivo discursos de Lenin, Stalin, Castro, Pol Pot, todos esos personajes que la historia poco a poco está olvidando. Todos ellos no discutían con el público, sino que daban instrucciones como debía hacerse. Una derivación de ello trágica es, por ejemplo, la lucha de guerrillas. El Che Guevara estaba hasta el último instante imbuido de la superioridad metodológica y de la razón histórica de su quehacer. Él mismo nunca se puso en duda, nunca pensó que todo su sistema estaba equivocado. Es decir, la propia idea de que uno podría estar equivocado, esa idea nunca se les ha cruzado a los señores Lenin, Stalin, Castro, Pol Pot, como se llaman todos ellos. ¿No? La idea de que uno, que es lo más normal y lo más usual en el mundo, que uno puede estar equivocado, esa idea es extraña a aquellos que monopolizan la razón, porque son los que mejor saben interpretar a Hegel, a Marx, etc. Entonces, estimado público, para ir redondeando esta figura, tenemos aquí, en el libro La sociedad abierta y sus enemigos, una discusión acerca precisamente del carácter racionalista, eso no niega Popper, de las grandes teorías de Platón, Hegel y Marx, pero él se da cuenta de que es un racionalismo no crítico, sino un racionalismo dogmático, un racionalismo que está seguro de sí mismo, que no duda de sus propias premisas y de sus conclusiones, como según Popper se deriva de las teorías, por ejemplo, de Hegel y Marx, que nunca ellos admitieron que podían estar sobre una falsa pista de la historia universal. La sociedad abierta, entonces, que él propone, es el título del libro, La sociedad abierta y sus enemigos. Los enemigos son Platón, Hesiodo, Heráclito, Hegel, Marx, Stalin, etc., Lenin. Estimado público, la sociedad abierta que propone Popper es una sociedad discutidora, debatidora. Es una sociedad donde no hay de antemano una verdad cierta, indubitable. Es una sociedad que no conoce un libro sagrado, o sea que no tiene el Capital de Marx, al cual uno puede referirse para ver si está en el camino correcto, que no tiene las obras de Lenin para la praxis, que no tiene los discursos de Fidel Castro para saber qué es la verdad, y que no tiene obviamente las lecciones de la filosofía de la historia de Hegel para saber por dónde va el mundo.
sino que esas ideas sobre el mundo y su curso son ideas que son discutibles porque son simples propuestas en una asamblea de iguales, que es por ejemplo un parlamento o una discusión académica o una mesa redonda, donde todos, se llama mesa redonda, porque generalmente en todas las mesas redondas la mesa es rectangular, etc. Se llama mesa redonda porque todos están en igualdad de rango, todos discuten más o menos con la misma justificación. Entonces lo que propone Popper es que ese sea el modelo político por excelencia, el modelo político liberal, democrático, pluralista, discutidor, abierto siempre a la crítica de la opinión pública, un modelo que no está basado en un texto al cual se puede recurrir siempre, a una receta. Porque en el fondo las lecciones de la filosofía de Hegel o el Capital de Marx, según Popper, serían también recetas sobre cómo construir el orden justo. Y Popper llega a la conclusión de que no hay el orden ideal, que solamente hay aproximaciones, unas mejores que otras en términos estrictamente relativos. O sea, no hay una verdad, no hay un libro base, es decir, un texto, un fundamento, un cimiento básico del cual derivar lo que uno hace, sino que existen solamente ideas que tienen todas una validez circunstancial, o sea, apegada a las circunstancias del momento y del espacio. O sea, lo que vale, por ejemplo, para la Santa Rusia no tiene por qué valer para el resto del mundo, lo cual obviamente estímulo público es algo muy diferente a lo que vio Popper en los años 20, 30 y 40 en la construcción del socialismo. Por las dudas, como información que puede ser interesante por sus implicaciones filosóficas, en los años, ya en 1919, o sea, los 2 años del triunfo de la Revolución Socialista, se construyó en Moscú la llamada Comintern, o sea, la Internacional Comunista, a la cual tenían que pertenecer todos los partidos comunistas del mundo. Y todos esos partidos comunistas se consideraban como secciones nacionales de un gran movimiento comunista, que estaba obviamente dirigido por la Unión Soviética. ¿Qué significa esto? Que no había lugar para modelos propios, líneas divergentes, tácticas que vayan contra las opiniones de los dirigentes de Moscú, sino que todos los partidos tenían más o menos que seguir la misma línea, las mismas directrices, se basaban en los mismos textos. Ustedes que son muy jóvenes no han visto seguramente esa enorme magnitud de obras que se publicaban en español en la Unión Soviética y que se distribuían a toda América Latina, en el fondo a todo el mundo. Manuales de economía política, manuales de química, manuales de cualquier cosa, estimado público, que contenían una sola verdad, obviamente la absoluta, la definitiva, que era lo que se habían pensado estos tipos en el Comité Central del Partido Comunista Soviético, claro, que habían decidido ya, porque tenían ese monopolio de la interpretación de las obras clásicas, tenían naturalmente la sabiduría completa, y esa sabiduría completa les permitía hablar por los pueblos del mundo, para los pueblos del mundo, y obligar a los pueblos del mundo a seguir una misma línea. Todo eso se empezó a diluir, estimado público, ya en los años 70, 80 del siglo pasado,
Por lo tanto, ustedes ya no han visto ese mundo monolítico que era el mundo comunista. En la Unión Soviética se hicieron los famosos juicios de Moscú, o sea, esos juicios que terminaron con el fusilamiento de los más destacados miembros del propio Partido Comunista, simplemente porque no eran partidarios de Stalin. En todas las llamadas democracias populares de Europa Oriental, en todas, sin excepción alguna, se repitieron esos juicios y se condenó a mucha gente simplemente porque no eran los vasallos del gobierno de turno, y el gobierno de turno era el vasallo del gobierno de Moscú. Entonces, ese régimen férreo que quería al mundo entero aplicar su verdad, era la verdad absoluta, eso se ha diluido en las últimas décadas, y en 1989, por una implosión del sistema. El sistema socialista mundial no fue atacado militarmente por los capitalistas, ni hubo nada similar, simplemente se diluyó por podríamos decir como aquí en Bolivia, en las últimas semanas, por la rebelión espontánea de las poblaciones respectivas, como fue, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que no fue un partido que propició la caída del muro, que trabajó siglos por eso, no está nada, es una revuelta popular espontánea. Esas son generalmente las más exitosas a nivel filosófico, las que dan una bocanada de aire nuevo, limpio, simplemente fresco a sistemas altamente anquilosados. El mérito de Popper en La sociedad abierta y sus enemigos es mostrarnos, estimado público, que esa tendencia al dogmatismo puede provenir de las intenciones mejores del ser humano. Eso es lo trágico, porque la intención no es mala, la intención es mejorar el mundo, crear un sistema estrictamente racional basado en los mejores conocimientos de la historia, que según estas personalidades como Lenin, Stalin, culminaba en Marx, es decir, en la figura del padre fundador, culminaba la historia del pensamiento. Por lo tanto, era lo mejor, lo más elevado, lo más sabio. Y Popper lo que trata de mostrar es que el desarrollo es aleatorio, o sea, casual, el fortuito. No está la historia universal dirigida a una meta. Por lo tanto, no se puede desde esa meta, la construcción del socialismo, por ejemplo, desde esa meta no se puede predeterminar qué es lo que tiene que hacer cada gobierno, cada modelo, cada país, cada sindicato, etc. Entonces, es una tendencia, la de Popper, claramente, estimado público, como él mismo ha dicho, antimonopolista. No puede haber un monopolio de la verdad, un monopolio de la interpretación histórica. No puede haber, según Popper, alguien o un partido que se arrogue la interpretación de la verdad. No puede haber. Ya el mundo es muy diferente, el mundo simplemente es muy complejo como para ser comprendido por una sola tendencia histórica. Y aquí llegamos al punto culminante y final de la interpretación popperiana. Estimado público, él establece, puede ser una idea equivocada, que el mundo moderno, el mundo que ha construido el ser humano, es un mundo altamente complejo. Complejo es lo contrario a simple, a lo que puede ser explicado sencillamente. En eso se parece, con perdón de las damas presentes, al carácter de una mujer. O sea, un mundo complejo que no puede ser
predicho adecuadamente. A ver usted, Osmar, ¿qué opina? ¿Puede ser el comportamiento de una dama predicho exactamente? Bueno, creo que el comportamiento del ser humano en general no puede ser. Sí, exactamente, ¿no es cierto? No solo la mujer. Sí, claro, tiene usted totalmente razón. No puede ser predicho. El comportamiento social e histórico. ¿Perdón? Pero en especial las mujeres. Claro, es que tienen la fama por la literatura, por el peso literario, ¿no? Entonces, señores, igual Popper, han estudiado en el colegio los clásicos griegos. O sea, han estudiado, por ejemplo, obras como Medea de Eurípides. Todas las tragedias de Eurípides tienen el nombre de mujeres. Y lo que muestra Eurípides es que el alma femenina es más compleja que la masculina y más difícil de prever en sus pensamientos, en sus acciones. No es algo negativo, o sea, simplemente es más complejo. Los varones, como estamos sometidos a la guerra, al trabajo cotidiano, a la agricultura, en esa época era todo muy elemental, los varones somos previsibles. Nuestro comportamiento, nuestros deseos, nuestros anhelos son pocos y simples. En cambio, según Eurípides, como se nota en Medea, el comportamiento femenino simplemente es más complejo, más difícil de predecir. Popper, estimado público, nos dice lo siguiente. Él es como les dije, el gran investigador también de la lógica de la ciencia. O sea, yo no me puedo meter a eso porque no conozco todos los aportes de Popper, que son muy complicados de entender, sobre cuál es la lógica de la física, de las ciencias naturales, etc. Eso es muy complicado. Él ganó su fama internacional primero como un lógico, es así como alguien que estudiaba la lógica de la investigación científica. Y él lo que ha llegado a la conclusión, eso yo tampoco puedo saber si es verdad o no, es que el mundo construido por el hombre es tan extremadamente complejo que no puede ser comprendido adecuadamente por un solo enfoque teórico. O sea, un solo enfoque lógico no puede dar cuenta de la complejidad del mundo que nosotros los seres humanos hemos construido. Y como entonces es altamente complejo, es impredecible. No es así, según Popper, que necesariamente el régimen actual sea uno solo, el capitalismo. No es así. Tampoco es así que si hubiese un solo sistema al que podemos llamar capitalismo, que ese necesariamente en el futuro va a terminar en un socialismo. Es decir, todas esas ideas de la predicción, según Popper, son imposibles de sostener en el mundo actual. Él cree, estimado público, que lo que diferencia al mundo social del mundo natural es que el mundo natural es más o menos predecible, teniendo premisas sobre el funcionamiento de la órbita de los planetas, etc. Se pueden predecir cosas. Si uno mezcla tal sustancia con otra tal, en cualquier circunstancia va a dar una tercera sustancia que va a ser tal. Si mezclamos hidrógeno con oxígeno va a dar agua en algún momento. Según él, esa predictibilidad no existe en el mundo social histórico y por lo tanto no puede haber funcionando correctamente una teoría histórica que nos diga cuáles son los estadios del desarrollo histórico. Es por eso que él cree que Hegel se ha equivocado de principio a fin. O sea que no hay ese avance de Oriente a Occidente, que no hay esa línea lineal ascendente, siempre en progreso de la historia universal, que no existe una evolución como la ha concebido Hegel y como obviamente la ha sido tomada por Marx sin muchas modificaciones.
Por lo tanto, no podemos saber si el mundo va a terminar en un socialismo. No podemos saber. Según Popper, es simplemente improbable que ocurra esto. Esto es obviamente muy duro para los que creen que se puede construir el mundo mejor, que tenemos que hacer esfuerzos, ¿no es cierto?, por construir el socialismo. Claro, es muy duro, es decir, es improbable, o es simplemente inseguro que sea así. El futuro simplemente está abierto, no sabemos qué va a pasar, porque la lógica de la investigación científica, que es la que domina la modernidad, es también una lógica impredecible. Popper mismo, estimado público, ha demostrado con algunos inventos que han modificado totalmente la faz de la Tierra, como la construcción de ferrocarriles, etcétera, que son inventos impredecibles, que no necesariamente estaba escrito que iban a haber esos inventos científico-tecnológicos que iban a cambiar la faz de la Tierra. Popper mismo, que murió en la década del 90 del siglo pasado, él ha visto el comienzo de la revolución tecnológica electrónica. Y él, estimado público, nos ha dicho que es imposible predecir dónde va a terminar esta revolución electrónica. Que obviamente, estimado público, ha cambiado notablemente la faz de la Tierra